Hola a todos, bienvenidos a ¿Cuál es el valor de la adicción? El podcast del día de hoy estoy solamente yo y voy a hablarles sobre salir de tu zona de confort. Ahora, este ha sido un poco un viaje para mí a través de los años, especialmente desde que me divorcié a mí mismo del alcohol. Esa era una de mis fuentes principales para la comodidad y siempre supe que podía regresar a mi zona de confort mientras tuviera alcohol. Lo cual es interesante porque hasta cierto grado eso me hizo sentir como que tenía más elección disponible porque podía elegir cosas más incómodas y llegar al punto en donde dijera como, oh, bueno, si no funciona o si no sale, bueno, al menos puedo regresar a mi zona de confort o al alcohol. Entonces, ¿cuánto has estado utilizando la adicción como tu fuente principal de la comodidad? Ajá, eso simplemente no es la adicción a la sustancia, pero incluso cuando, como el mundo está ahorita, ¿cuánta adicción hay a no estar presente? Adicción a las redes sociales, adicción a tu teléfono, a las relaciones que te alejan de estar presente contigo y tu vida, adicto a estar entretenido o a que te distraiga todo lo que no te permite estar presente. Entonces, ¿cómo sería? ¿Y qué tan incómodo sería empezar a estar presente en tu vida? Ahora, déjame darte un par de cosas con esto, porque también nosotros tenemos un montón de puntos de vista de lo que es estar incómodo. Y si vas a crear cambio en tu vida, tienes que estar en este estado constante de incomodidad. Lo que quiere decir es que siempre se siente como un reto o que tienes que trabajar muy duro para que eso se muestre. ¿Qué tal que la incomodidad se puede volver facilidad? Entonces, ¿en dónde has mal identificado o definido la incomodidad como que no sea fácil, como que esto siempre tiene que ser trabajo duro, como que siempre tiene que ser un reto, y dónde has definido la comodidad como todas las cosas fáciles? Uno de los regalos que tuve, estaba teniendo una conversación con alguien antes en la mañana, eh, y me dijo, mira, si estás haciendo las elecciones fáciles, estás yendo en la dirección equivocada. Si estás dispuesto a hacer las elecciones difíciles, posiblemente estás en el camino correcto. Y esto me lo tomé un poquito al inicio y yo dije, todo tiene que ser difícil para mí ahora. Pero de lo que me di cuenta es que después de elegir esto por unas semanas, yo estaba como, espera un momento, es muy fácil para mí juzgarme a mí mismo. Es súper fácil para mí el querer correr y separarme de todo esto. Es muy fácil el estar deprimido y miserable. Lo que es difícil es muy incómodo para mí tener menos juicio de mí mismo, especialmente con lo que sea que estaba sucediendo. Pero el estar presente para mí es muy incómodo. Y me di cuenta que lo que era difícil y incómodo para mí era tener facilidad, era no tener problemas. Recuerdo hace años, años, años estaba en una relación y acababa de empezar Access Consciousness, acababa de encontrar estas herramientas y mi vida estaba cambiando y también estaba despertándome cada mañana como un elefante feliz. Y había tenido todo esto en mi vida. Me despertaba en la mañana y era como, oh, wow, ¿a dónde se fue la facilidad con la que me dormí? ¿Por qué tiendo a terminar en esta montaña de popó? Y, y me despertaba y la persona con la que estaba viviendo era como, Dios mío, es que todo es maravilloso, todo es increíble y quiero cambiar al mundo y voy a crear un montón. Y esta chava simplemente, y era este como ser vibrante y gozoso. Y me acuerdo que un día le dije, ¿puedes por favor dejar de ser tan feliz? Y ella me volteó a ver y me dijo, no. Y me di cuenta que para mí el gozo era la incomodidad, porque para mí, por más que yo digo que deseo cambiar esta cosa sobre despertarme cada día sintiéndome atorado y lleno de imposibilidades, eso era cómodo para mí. Ahora, con esto,
what have ¿Qué tal you si tú grown up with or creciste con created as, let's say, like the structures como un or pionero de las estructuras energetic de tu realidad that energéticamente, are your que comfort eres, zone? que esas son las zonas de confort desde las que vives? Okay. Ok, Everything that todo lo que is, eso es will you, and everything that you y todo aligned and lo con lo que agreed te with alineaste y estuviste de is acuerdo o resisted and resististe y reacted to what reaccionaste, creates all of que that. crea todo eso, Can we destroy it and podemos create destruir y it descrearlo todo. right now on Acertado, behalf equivocado, of bueno, malo, all podipoc, las 100 ritual cortos, chicos, toys pobas, over bases, creation creaciones y más bases allá. and beyond? Now, that is the Access Ahora, ese es Consciousness el enunciado Limited. And if aclarador you de haven't Access heard it, Consciousness. Si no you lo has can go to escuchado, puedes ir al theclearingstatement.com and check it enunciadoaclarador.com out. y checarlo. Basically, it's your magic wand. Básicamente es tu And varita I was going to mágica. do these Y yo iba a hacer podcasts and este be like, podcast y well, decir como, look, here's bueno, the creo que clearing no voy a statement. utilizar el And enunciado I was like, aclarador. Y I'm después not fue quite como, sure how to get to the de hecho, no sé change of cómo llegar al a little bit cambio of que that tenemos music in it. disponible sin So usarlo. there Entonces, you go. ahí There's that part. está esa But in parte, this pero place también en of este lugar de la familiarity, familiaridad y la comodidad, I wondered why me I pregunto could, por qué I would be happy for a few estaría hours or feliz, maybe a estaba few feliz por days unas horas, tal vez and unos then días a lo mucho, find y myself después me encontraba returning to this regresando a esta heaviness, to pesadez, this depression, to this a sense esta of no depresión movement de in my sentir life. que no había And I sat movimiento en there mi and vida. what what Y era como, I ¿qué? hate this. ¿Qué Why does it odio keep esto? ¿Por showing qué up? se sigue One of mostrando? the things Una de I've las learned cosas que about this aprendí is de that esto es anything that you cualquier feel you cosa hate, que dices que there's odias, something about it that you hay love. algo de eso que amas, Now, por lo que sigues can be an eligiéndolo. Ahora, interesting thing to begin esta va a with. ser una cosa And interesante the para que empieces a question is, entender, what do pero la I love pregunta es, ¿qué about amo this? de esto? That I keep Que creating it sigo in creándolo exactly the way exactamente that en la is. forma en la que And es. then ask Y that después question haz when it esa comes to pregunta this, y cuando destroy se and muestre create it. simplemente You may not destrúyelo y even get it. descréalo. Tal You vez may ni not even siquiera get a cognitive puedas sense of tener what un that is, sentido but only a cognitivo de lo que sense of eso es, these pero vas a energies tener un that sentido de estas destroy and energías create it de right destruir y now on behalf descrearlo. of Acertado, equivocado, bueno, all malo, ritual podipoc, las 100 toys cortos, over chicos, pobas, creation bases, bases creaciones and y más allá. beyond. What I began to learn Lo que yo empecé a was aprender con I could esto fue control que it. yo puedo I controlarlo, could control puedo everything controlarlo from that todo energy, desde esa energía, from that desde structure, esa from that, estructura, call it like desde esa a platform that I was plataforma que creating estaba desde inside. la que me estaba I creando could a mí mismo. control Puedo everything with controlarlo regards to todo that. en relación a From eso. this place of Desde este lugar comfort de and gozo y happiness, for me, it felicidad. was like, Y era I como, have no no idea what tengo to ni do with idea this. de qué What hacer con is todo esto. this? ¿Qué And es so, esto? as much as it would Entonces, make me lighter, mientras me hiciera sentir and ligero give me y more of me a sense of diera más choice, ese more of a sentido sense of de me, elección, I más had ese no sentido way de of mí, defining no tenía una how forma I de can get definirlo there. y no tenía una forma So, de controlarlo. how much can you Entonces, eliminate ¿cuánto out of your eliminas life fuera de tu vida that's que uncomfortable es because you incómodo have no way of porque no defining tienes una it, forma no de way of definirlo y no controlling it? tienes una forma de Can we controlarlo? destroy and uncreate ¿Podemos destruir y relationships? descrear todas esas cosas? Right, wrong, big Acertado, and bad. equivocado, bueno, malo, All podipoctas, 100 las 100 short cortos, toys chicos, over pobas, bases, creation creaciones y bases más and allá. beyonds. So we also, Entonces well, a couple of también, things bueno, un here. par Had de a cosas. conversation Tuve una conversation con with a wonderful man, un Mr. hombre Gary Douglas, maravilloso, el briefly. señor Gary You Douglas, guys have que me han heard about him escuchado hablar de before. él He's been y on one of él these ha estado en uno podcasts, de but estos he's also been an podcast, integral ha part sido una of parte let's integral just say de, no words, simplemente no tengo palabras, just having a moment with solo that. estoy But teniendo one el of the momento con todo eso, conversations that I pero was having una de with las him early in conversaciones my que estaba teniendo sobriety con él al principio de mi sobriedad fue, if you mira, are looking si for tú the estás easy choices buscando right las now, elecciones fáciles you're ahorita, going in the wrong estás yendo en direction. la dirección But if you're equivocada. willing to make Si the estás hard dispuesto a choices, hacer las elecciones you're possibly difíciles, on the right path. posiblemente And so estés en what el I camino did with correcto. that was Lo I que yo took hice it a con little eso es too que me lo literal. tomé I un was like, poquito hey, muy everything needs literal. to be Dije hard because como I todo really tiene like que to ser change this. difícil So porque en hard verdad right quiero out the cambiar gate. esto. Mientras The más more it difícil lo means I'm haga, changing it. más quiere decir que lo No estoy problems cambiando. in that at all. No, But so I no tenía que started toda mi practicing energía de things probar con hard eso, to pero prove that I was empecé a hacer changing. elecciones difíciles What I para probar que realized estaba cambiando. after a Y lo couple que of me di years cuenta después de un par de of semanas this was I de was like, esto fue dude, que fue como, it espérate un is really momento, easy ha and it sido is muy really fácil y de comfortable verdad to muy judge myself. cómodo juzgarme a mí It mismo. is really Es easy muy and it's fácil really y es muy comfortable to cómodo separate, el separarme to just eh, hide y from the simplemente world with all of esconderme del this. mundo con todo esto. It's really Es easy muy and really fácil comfortable y muy to
yo
el somebody culpar else a or alguien not más see where I've o made no ver en mistakes dónde yo he or hecho las created elecciones con las que he annoyance. estado creando esto. It is Y dije, hard uff, es to not difícil judge. el no It juzgar, is hard to es not muy separate. difícil no It is separarse, hard to have es muy ease. It is difícil hard tener to be facilidad, happy. es And difícil ser especially feliz. in those Y de hecho, moments sobre todo where, en esos momentos en los you've que, got all the sabes, tienes performance todas showing esas up cosas and it's like all mostrándose you en want to donde do lo is único go que to quieres that hacer old es version irte a of esa versión that antigua de ti, comfortable version of esa versión platform cómoda, esa architecture plataforma, and esa use estructura all of those energética y things that you utilizar use todas to esas define cosas que yourself. utilizas para definirte a ti mismo. But making Pero that hacer esa choice elección in that en moment ese to momento not judge you, de no to not juzgarte, separate, de no to not separarte, blame de somebody no else, jugar de no culpar a nadie what if más. they are the ¿Qué tal choices que that are ellos actually son going to start esas son creating las the elecciones que change van a empezar a crear cambio quickly and mucho más rápido y dramatically de una in your forma muy life? dinámica en tu vida y tu So, vivir? Entonces, everything all of that is, todo lo que everything eso that es, doesn't todo allow lo que you no te to permita a see, ti know, percibir, be, ser, and saber y receive will recibirlo, you lo destroy podemos and destruir y create. descrear. Right and wrong, good and Acertado, bad, equivocado, bueno, I've malo, fallen podipoc, and todas las 100 destroyed cortos, what chicos, over pobad, bases, creation creaciones perceives to y be más awesome. allá. So, couple Entonces, of tools un with par de this. One herramientas tool con that I eso. use every day Una herramienta que uso todos los is días es destroy and uncreate destruir y everything that descrear I've todo defined lo myself con lo que ya me he as. definido, Okay, because that gives me porque the eso me da a space mí where I el get to go, espacio de okay, who would decir, I ok, like to be ¿quién me today? gustaría ser el día de How hoy? much is ¿Cuánto that es one of eso una de the las major uncomforts incomodidades in the más world? grandes I en know it tu has mundo? been for Yo me, sé que where para it's mí lo like, ha sido well, cuando es if como, I can just bueno, be who si I was puedo yesterday ser and a quien fui little better, ayer, pero yes, un that poquito is mejor, al defining. menos puedo definirlo todo y puede But volverse cómodo. to create Pero yourself para again crearte a ti every de day, nuevo cada who would I día, like to be today? ¿a What quién me gustaría ser hoy? grandiose ¿Qué adventures grandiosas y do I maravillosas have today? aventuras puedo tener hoy? Notice even Y with nota those incluso con questions that esas you start getting preguntas just a que little empiezas bit a more tener un present. poquito Like, más de oh, presencia. Es who would como, I like to be? ¿quién me How would I gustaría ser? react in this ¿Cómo relationship that I have had from the reaccionaría en beginning? esta relación de If la I forma en was la que he estado creating myself reaccionando si again me estuviera today, creando a mí de nuevo hoy? would I be seeing myself Me estaría as viendo a this mí less than version como una or versión as someone como that's disminuida less than o these como other alguien que es people that I menos que estas compare myself personas to con las que in me my comparo life? en mi vida. Would I be that today if I ¿Sería was eso creating hoy si myself estuviera creándome a again mí today? mismo de nuevo Would hoy? I have all of this ¿Tendría stress and todo el worry about estrés y money in the preocupación sobre el future dinero en el just futuro because I had it solamente yesterday porque if I lo was tuve creating ayer? myself today? ¿Cómo Okay, me crearía a mí and hoy? then each Lo day elegiría becomes y about luego what cada you día can se trata choose, de qué es lo not que what puedes you've already elegir, chosen. no qué es lo que ya has elegido. Everything that Todo lo que separates you, todo eso trajo, will you lo destroy puedes and destruir y uncreate? descrear. And let's just do Y this. simplemente hagamos All of esto. those Todas esas platforms that plataformas hold all of que that together, mantienen todo eso all of junto, that stuff todas that esas makes you cosas que te who you were hacen quien yesterday, that fuiste doesn't ayer, allow que no you te to permiten recreate all of that, recrear todo, not even ni recreate, siquiera but create recrearlo, pero yourself crearte a anytime, ti cada momento. will you Lo destroy puedes and uncreate destruir it? y descrear. Right and wrong, Acertado, good and bad, equivocado, bueno, I've malo, fallen podipoc, and todas las destroyed 100 what cortos, chicos, over pobas, bases, creation creaciones perceives to y be más awesome. allá. Let me add something else. Y déjenme agregar algo más con esto. I did a lot of Hice Alcoholics Anonymous muchas in the eh, beginning of my cosas de sobriety. Alcohólicos Anónimos al One inicio of de mi sobriedad. Y one una of de the things las was doing 90 cosas days era las and I 90 was like, reuniones en 90 I'm días. going to Y do yo a decía, whole yo voy a hacer muchas más que I think esas. I did Y over creo que hice 150 como days in 150 90 days reuniones because en there was eh, one thing 90 días, that porque I había knew I una could cosa go que eran to una and cosa be que yo sabía around que podía hacer y que podía that estar had rodeado de similar things going on. personas I para bring tener that up algunas de estas because cosas. Y ahora what menciono esto porque is mucho de lo que there to está ahí, work with addiction is based on lo que está allá afuera en el mundo de las having adicciones some está sort of basado en structure in tener place. algún tipo And de I do want to say estructura. that that Y was yo quiero decir que definitely eso required for definitivamente me. se requería para mí. Having some El sense of a tener path cierta to follow, sensación where it de wasn't un about, camino que seguir oh, I can create y myself no era again sobre today. puedo I crearlo cada día, needed era to, I needed to have a certain necesitaba kind of tener structure in my cierta life estructura en mi so that I vida could para begin poder to empezar a form formar what would be lo que sería what would be the awareness of
¿Cuál sería la like conciencia de educated lo que mis elecciones han individuals. creado en mi vida hasta Okay, ahorita? because a lot of people Porque might look muchas at this and personas go, puede que "Oh, well, vean if I esto y es can como, ok, si let go of puedo my dejar ir mi past and just pasado create myself y today, simplemente then I'm not crearme a mí hoy, responsible for entonces the no soy past that responsable was there." porque fui un cabrón Well, ayer. maybe creating Bueno, yourself tal vez today, crearte a ti hoy, tal might be vez about puede que se trate acknowledging de reconocer that, yeah, I was a que total sí, asshole fui un yesterday, cabrón but what ayer could I choose y today que to puedo make up elegir for it? hoy que What va could a I choose? compensar eso. What could I ¿Qué puedo choose? elegir? ¿Qué puedo What could I be ser different diferente? that would allow me to Que see me what that permitiría change ver qué in es my lo que life? ha estado So it's creando not en mi about vida. running No se away from trata de anything. alejarte de It's about cualquier cosa, se recognizing trata de that the reconocer choices that you've que las made up elecciones until que has this hecho point hasta este have punto created you te up han until this creado a point. ti hasta este Now, what punto. else is possible? Ahora, ¿qué más es Now, posible? Ahora, what else can you ¿qué create más, yourself as? And cómo, it's qué interesting otra also cosa te puedes crear because a ti mismo? Lo cual es I interesante porque freely yo come out and speak up vengo about aquí y hablo sobre ser un and alcohólico a lot of people libremente might y see that muchas personas as pueden ver eso a como tag una or something that I etiqueta o use to como define algo que myself. utilizo para definirme a mí mismo. It's not. Y no It's lo es. something that Es algo que reminds me me that I have recuerda the que choice to tengo go wherever elección I desire. See, de one of the hacer things lo with que me deseo. Una being de an las cosas alcoholic is conmigo, con ser un recognizing that alcohólico, es I have reconocer a choice to que drink again. tengo la elección de I know what beber that de choice nuevo, creates. pero también I have a sé que choice to crea go esa elección. backwards. Tengo elección I de know what it regresar para atrás, creates. pero sé lo que Now I esa don't have elección to crea. choose it, I Entonces get to ahora sé que no avoid it. tengo que elegirlo porque no How tengo que much evitarlo. do we avoid ¿Cuánto making the evitamos el choices hacer las that keep elecciones us que nos in our mantienen comfort en zone? nuestra zona de confort? Everything Todo lo changes que eso es, times a por un continuum, diosillón, or you lo destroy puedes all destruir y everything. descrear todo. Right, Acertado, wrong, equivocado, bueno, malo, podipoc, long, todas las 100 short, cortos, or its chicos, pobad, bases, co-activation creaciones y axes más and allá. bonds. So, another Entonces, thing with this una de las is, otras cosas con we tend esto to have a es lot of que ideas tendemos that a tener un montón de ideas making the uncomfortable sobre choices hacer las always has to be elecciones second guessed. incómodas. Esas siempre tienen que ser If las I've got to elecciones grandes. go out there and change my Y whole tengo ahora life que and make ir y myself cambiar toda mi uncomfortable vida y at every hacerme más moment or cómoda en cada situation to momento change para it. que yo esté Well, cambiando en verdad. what if it wasn't Bueno, ¿qué tal que no that much fuera work? tanto trabajo? So Entonces, aquí está here's a great tool. una Okay, herramienta muy buena. this was the first Esta tool fue la I got primera with Access herramienta que obtuve con Consciousness, Access and it's Consciousness the mantra. y es el So mantra. all of life Todo en la vida comes to me viene a with mí ease con and joy facilidad and y glory. gozo y gloria. I have a lot of Y friends tengo who muchos are amigos que in han this estado machine haciendo, ellos han for a estado long utilizando time, estas herramientas por mucho tiempo y and esta sigue all of siendo su life herramienta comes to me with favorita. ease and joy and Todo en la glory vida viene a mí con 10 times facilidad, in the gozo y morning, gloria, 10 10 veces times en at la night mañana, at 10 veces en least. la noche, But al use it menos. when Pero utilízala any of that cuando kind of monkey cualquiera de mind esas comes cosas en tu up, you cabeza know, se and you muestren, focus cuando deep te inside sientes your atorado en being and algo, you feel cuando as if you don't have a choice. sientes que no tienes All of your elección, mind cuando feels estás right. tratando de hacer lo Anywhere that you're correcto, trying to todos los lugares force donde estás something tratando de into forzar existence algo rather en than being in existencia, question en lugar de estar en and la seeing pregunta y what ver shows up qué as es a lo que se muestra possibility. como una posibilidad. All of life Todo en la comes to vida me viene a with mí con ease, joy, facilidad y and glory. gozo y gloria. Okay, I want to give you an example Ok, of te quiero dar un stepping out of the ejemplo de comfort esta zone. cosa con la zona de confort It was so helpful que for a mí me me ayudó muchísimo in y stepping out of the me ayudó box with muchísimo a myself salirme de la was caja a mí that mismo, que in fue this como en period early on esta, in my sobriety where el I inicio en mi wasn't sobriedad, I wasn't sure whether I was no going to get estaba there. seguro si I iba a was really just lograrlo. like what next? Estaba What yo do I want to como, do ¿qué with sigue? Lo life? único que And quería hacer era I esconderme. remembered Y I started recuerdo que looking at empecé a ver the back of cómo my life a and desempacar mi vida y these ver estas cosas moments diferentes y ver just cómo all of that stuff simplemente that was todas esas uncomfortable. And cosas one of que the te estaban things that mostrando para mí. I Y una de recall las cosas was que that recuerdo fue como, I ah, would get really yo uncomfortable in estaría social muy situations, incómodo en any situaciones social sociales, cualquier situations, like situación near social, a pero dance ponme floor, cerca de and I una would pista just de baile y lose me. simplemente And I me was like, perdía a mí all mismo. these Y tenía insecurities todas that estas I was inseguridades, todo esto judgment se of. mostraba, todo So I este would do juicio everything aparecía. that I could Entonces yo to hacía avoid todo lo that. que podía para evitar Now, one of the estar en la things I pista de didn't baile. recognize Una de at las the cosas que no time was reconocí en ese momento fue 99% que el of that insecurity 99% de and esa judgment inseguridad was y ese living juicio the era que yo insecurities estaba and judgments percibiendo of las inseguridades y everybody los juicios de basically todos at the los demás, table and saying things bailando, about pensando lo themselves mismo de ellos. because I don't look Y the era right, como, ay, no me veo I bien, don't no fit me in, veo I don't, genial all of that stuff y todas came esas up cosas. of
¿Cuánto de you've been todo aware of de lo your que has sido mindset consciente en tu tried to vida, todo lo create que has estado tratando de to crear como avoid that comodidad para awareness? evitar esa How much of that conciencia? has not been ¿Cuánto de you? eso no ha sido How tuyo? much of that ¿Cuánto is de esto awareness ha of sido la everything conciencia de else? todos los demás a tu So alrededor? everything that is, Entonces, todo lo everything que eso you've es, done todo lo to buy que all of that as has hecho yours para comprártelo and avoid it como as tuyo if y luego lo has yours, evitado como si as fuera a way of tuyo, como una creating forma de comfort, crear comodidad, will you destroy and uncreate puedes all of it? destruir y descrear todo eso. Right and wrong, good and bad, Acertado, life, equivocado, bueno, long malo, story podipoc, short, todas las 100 all of cortos, that is chicos, pobad, creation bases, creaciones and y más beyond. allá. Ah, Ah, maybe you're starting to get a little tal bit vez of a estás sense of empezando a space. tener un poco de sensación de Such espacio. this thing with Entonces, dancing. esta cosa Let me con el tell ir a you, oh bailar, my déjame goodness. contarte. So anyway, early on in Al my inicio, sobriety, en I mi was just sobriedad, like, you know estaba what? solo como, I'm ¿sabes gonna qué? start Voy a dancing. empezar Just the thought of it como was clases de like baile. Simplemente pensar en eso setting era, me off o sea, me all of that ponía stuff was loco. coming Todas up esas again. And cosas I was salían like, de nuevo y de repente dije, I ¿sabes am qué? not backing No away from me this voy a energy anymore. alejar de esta energía. What is this? ¿Qué es What's it going to esto? take ¿Qué for es lo me que to va a tomar change it? para que yo pueda And cambiarlo? so, Y I signed up entonces for these dance me lessons. registré And para estas all clases of de them baile on, y antes de I cada would come up una with any es excuse I como could to not eh, go. encontraba I cualquier made excusa para no myself ir go y because me hacía ir, porque one of the things that was stopping me una de so las much in cosas que my me estaba life, deteniendo I had muchísimo en mi started vida putting es que more of my empezaba a attention poner on the más de mi voices in my atención en head las voces telling en me mi that I cabeza, couldn't do something, diciéndome que no podía hacer rather than algo putting on the y fire inside ponía me telling me un that I fuego could. dentro de mí que sí And one of the podía. things that Y you una can de las get cosas que is tienes que ver see es que more of what we tienes focus que on. ver We get más en more of qué what cosas te we pay enfocas attention on. y If ver you're qué putting your cosas estás attention poniendo tu on what's atención. Entonces, si pones tu atención what en you can't do, lo on que the no doubt, puedes on the hacer, en la fear, duda, on en the el miedo, en la insecurities, inseguridad, more of that. vas a When tener you más de start eso. putting Si more empiezas a attention poner on más what atención lights your en fire, lo que you know, enciende tu vida, what en lo que inspires te you, inspira, what makes your en lo que world hace de tu lighter, mundo más what ligero. makes you like ¿Qué es lo you que te in hace any gustarte way. a ti You de start cualquier putting more forma y attention empiezas a on poner those más things, and atención en I esas cosas, society really aunque sea understood demasiado incómodo? this is the way that you Esta es start la to forma en la get a que lot more empiezas a access to tener you. más acceso a So ti. I would choose to Entonces, do these yo dance elegí hacer lessons, estas and after clases de each baile one, y and I después de did cada una, maybe y yo 30 hice or tal 40 of vez these 30 o dance lessons 40 de estas clases every de baile single time y before I cada went, vez there was antes de doubts ir, there. la Every duda estaba single ahí. time the Cada insecurity vez was la there, and it inseguridad kept estaba ahí growing. y yo aún And así after seguía every yendo y single one, después de I just cada una de wanted ellas more of it. tenía un poquito más de And mí. here's one of Y the aquí está things una de las also cosas también with con changing your life cambiar tu is it's vida. not Es about the que big no se choices. trata de las elecciones It's about grandes, all the se little trata de choices. todas las You elecciones choosing not pequeñitas, to que judge tú yourself elijas in no the moment juzgarte en that un you usually momento would en el que normalmente te is a big juzgarías, choice. es una Choosing elección not to let pequeña. a El fight or elegir no reaction pelear o define no tener you reacción en un momento en el que is a normalmente lo choice. haces, eso es And those elección. little Y todas esas choices pequeñas begin to elecciones open the empiezan a abrir la doorways that puerta lead y you los to the caminos bigger que te choices llevan that a you las can have. elecciones más grandes And de you las que don't puedes sit hacer back tu and vida, wait for those bigger pero choices. no ves como blanco o negro So, esas elecciones. I mean, this Entonces, dancing thing, it was an digo, esta experience. cosa de ir a To, bailo I era mean, toda una I even experiencia, used se to do los juro. competitions. Incluso hice If competencias de you open baile. my Si Telegram vas a chat, mi maybe chat de you'll see a Telegram, little estoy a thing punto de in there of a compartirles una video of cosa me ahí doing sobre un some video de mí salsa. haciendo algo de, I de did salsa. salsa. It Ahí was está. Hice chata. I salsa, did hice bachata, um, hice, foxtrot. I hice did foxtrot, waltz. I hice did. vals, hice... I just was. Hey, it was Era dance como, fever. I was going tenía for it. fiebre de baile. But Estaba todo one of the things that a I todo lo que started daba. doing was Entonces, started una de getting las into cosas que hacía competition. era el cómo So, salir de mi caparazón. what have you Entonces, given ¿qué, up on a qué choosing? has renunciado o a qué has Because, evitado elegir? well, let's not even go to Ni becoming siquiera physically vayámonos fit. al What have you porqué, given pero up on ¿a qué has choosing through a renunciado a life elegir a través de that tu vida doesn't porque match your no current se reality? parece a tu realidad That actual? bring you so Que te much traería joy tanto that if you gozo started que si choosing empezaras a elegirlo de it, nuevo, would allow your te life to shine permitiría in que tu ways that vida you se couldn't mostrara before. en formas Whether que ni that's like siquiera puedes dancing, imaginarte, whether that's ya being in the sea ocean, whether that's bailar, being sea out estar in en el nature, océano, sea whether estar that's en la writing, naturaleza, whether that's sea montar a caballo, building something, whether construir that's algo, whatever that lo
que sea eso, ¿cómo sería para ti empezar a hacer las elecciones que enciendan tu fuego? Déjame preguntarte esto. ¿Cuánto
has dejado de hacer esas elecciones because porque they don't directly no create crean directamente the la, the money flows los flujos de dinero or the o image la that you're imagen trying que to estás tratando de maintain of mantener you. como tú. Everything now Todo lo is que eso es, lo destroyed, puedes created. destruir y descrear todo. Right and wrong, good, bad, Acertado, ugly, equivocado, bueno, both malo, for sure. podipoc, todas las 100 cortos, chicos, Creation pobas, phase bases, and beyond. creaciones y What do más I mean allá. about ¿Qué money quiero flow? decir con One of flujos de the dinero? things I Una de found with las cosas myself que was encontré I'd conmigo stop es que choosing all of these joyful things because it started putting empecé a so elegir much of estas my cosas attention que me daban on mucho gozo what I thought I porque needed to create as my life ponía la and atención en cómo que making debería de money, crear mi vida, en hacer dinero, doing y all of entonces ya no these elegía different todo esto, hacía things. todas estas cosas What I left diferentes. out Y lo que había was dejado the afuera joy, era el the gozo, joyful things that las cosas gozosas that I que was choosing, estaba the eligiendo. things that were Esas eran actually las cosas que en contributing to realidad me everything else that contribuían started to a grow todo up. en mi vida, a que todo What if you creciera. started ¿Qué choosing tal que a lot more empezaras a things elegir muchas más that cosas bring you que te joy trajeran in your gozo life en tu vida less? y en tu vivir? I know Ya sé. that might be a little Eso puede que sea un uncomfortable. poco Maybe that's the incómodo, thing pero tal is vez esa how es la cosa. uncomfortable would it ¿Qué be tan to be incómodo joyful sería all of the el time? ser And if gozoso todo that el even tiempo? that Incluso kind con of eso, si you just eso, want to separate si from it, quieres simplemente so get separarte it. de eso, lo entiendo Just perfecto. another friend in Tengo my a este life. amigo en mi vida, Dr. Dane here. Dr. A lot Dane of you have Here. heard of Muchos him. de ustedes han escuchado de este hombre. Just Solamente beautiful es being. un ser He's hermoso. just Él like simplemente he's es just como over the top. está, I've had es él al conversations máximo. He about tenido this before. conversación con él He would be sobre one esto, of the porque él es una de people esas that I personas would just be que yo like, you simplemente get too digo, wow, joyful, tú te and I pones muy just gozoso y become simplemente this yo me vuelvo creature I just esta want to criatura separate de la from. que se quiere separar de ti y And he would hacerse always menos. say, Y yeah. él siempre me dice, How much sí, does that remind you of ¿cuánto eso me? te recuerda a ti? So I have a question. Entonces tengo una How many pregunta. of those ¿Cuántas things de do you esas want to cosas de las que quieres separate separarte, te from? separas Because de they're ellas? the Porque exact esas son things exactamente la that cosa que remind te you of the recuerda energy of what a it is la to be energía you. de que If qué somebody's es ser over tú. the top and Alguien joyful and como excited, and you're gozoso y like, oh my God, what's entusiasmado wrong y with that que person? dices, ay, no, ¿qué está mal con esa persona? Where have you been ¿En that dónde has gozo? sido eso tú? Where have you ¿En been dónde tú judged has for sido being too juzgado por ser much? demasiado? That now you're Que trying to ahora not be estás too much tratando de so that no ser you're accepted, demasiado para ser so that you aceptable, can fit para que in. puedas encajar. Where have you given up Donde being sea that? que has renunciado a hacer What eso, if you started ¿qué tal que choosing empezaras that a thing? elegir eso de How nuevo? uncomfortable ¿Qué would tan that be? incómodo sería So eso? everything that Entonces, doesn't todo lo que no te allow it, permita and just o lo que no play lo with this permita, if you juega want to con try, esto si because quieres it's jugar going to con lo que talk está haciendo. Es energetically hablar como and de esta structures and estructura como platforms and all this energética y thing instead of estructuras y todo eso, blah blah. bla, bla. It's just Es the simplemente platforms todas I las have created with plataformas que he this thing creado, that con I've las que he created. creado todo esto, las destruyo y Right and las wrong, good, descreo. bad, Acertado, podipoc, one of equivocado, you, bueno, malo, chicos, podipoc, boys, todas las 100 phobos, cortos chicos, creation popat, bases, phase and creaciones beyond. y más allá. What ¿Qué would you podrías choose elegir today? tú hoy That would be an acknowledgement que of sería what's una forma de important to reconocer you. lo que es verdad para What ti? would light that fire ¿Qué in you? encendería ese fuego What en would ti de nuevo? inspire ¿Qué, you? a qué te inspiraría? So, my beautiful friends, Entonces, thank mis you for queridos joining amigos, with me gracias today. por estar I aquí hope this conmigo was a hoy. contribution Espero que esta sea una and contribución I'll see y you soon. nos vemos pronto. Bye. Bye.